La Matanza es un distrito particular. Tiene la misma población que un país como Eslovenia o que la provincia de Mendoza. Su superficie representa 1,5 veces el territorio de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Su diversidad conjuga zonas altamente industrializadas y regiones rurales, una trama urbana pujante y bolsones de emergencia habitacional estructurales. En un municipio de estas características, los desafíos de una gestión son verdaderamente complejos y urgentes. La gestión se te hace muy dinámica porque donde vos tenés que plantear una necesidad en un barrio determinado, a los 4 meses te tuviste que replantear esa misma necesidad porque a los 4 meses te cambió esa situación social. Gestionar me parece que en principio tiene que ver con este concepto de involucrarse. Asumir el desafío de la gestión implica sí o sí pensar en cómo se involucra al vecino en el proceso de toma de decisiones. De las 24 provincias de la Argentina, Buenos Aires es la de mayor extensión y la más poblada. Está territorialmente dividida en 135 municipios, denominados partidos, y uno de ellos se distingue por su magnitud, La Matanza, que con sus 2 millones de habitantes es conocido como la quinta provincia. También es el único municipio que atraviesa los 3 cordones de lo que se conoce como el conurbano bonaerense, el anillo de distritos que rodea la ciudad autónoma de Buenos Aires. Comprender el alcance y las dificultades que conlleva gestionar un distrito de estas dimensiones es esencial para empezar a entender cómo es la vida cotidiana de los matanceros. Tenemos características sociales, culturales, económicas muy diferenciadas. Tenemos el primer cordón, que es característico de una población mayoritariamente adulta, contra el tercer cordón, que es una población juvenil, con niños muy chiquitos. Esto da unas características históricas dentro de la población, de mucha heterogeneidad, mucha diversidad. Además, una de las características fundamentales de La Matanza es la migración interna que va teniendo y la migración externa. No solamente de lo que es la provincia de Buenos Aires, sino también del interior del país y también de países limítrofes. Esta heterogeneidad hace que poder pensar la gestión dentro de un distrito como La Matanza tiene justamente estas características de diversidad, de heterogeneidad y de complejidad. Esta realidad implica una gestión en una provincia. No en vano se dice a La Matanza como la quinta provincia del país. Sin embargo, la estructura burocrático-administrativa responde a una estructura municipal. Nosotros hemos tenido acá en La Matanza un intendente que ha conducido los destinos de La Matanza y que irónicamente traducía esto en que La Matanza tiene, debido a su complejidad y su heterogeneidad, la gestión de un municipio con un presupuesto de una biblioteca popular. La Matanza tiene un
una capacidad enorme de tener una multifunción de actores. Tenemos actores de sectores muy humildes, sectores de clase media, sectores de clase alta. Y es un mix raro para la gestión, porque a veces no complaces a todos, porque los problemas de uno no son los problemas de otros, pero en función de eso, tener que gestionar un municipio con tan pocos recursos y con recursos nacionales es un desafío más que enorme. La Matanza ha sido un distrito olvidado por décadas por su composición de trabajadores, de muchos trabajadores, tantos extranjeros, trabajadores golondrina, expulsados de la ciudad de Buenos Aires, expulsados de sus casas de la ciudad de Buenos Aires y que arraigan en el distrito porque es un distrito demográficamente muy grande, donde tiene mucha capacidad de tierras. Y eso también, y es un distrito que no aleja a esa población golondrina, siempre los acoge con brazos abiertos. Bueno, eso es más o menos lo difícil que es a veces gestionar en La Matanza. La Matanza no fue siempre el distrito populoso y diverso que hoy ocupa un lugar central en la vida del conurbano y de la provincia de Buenos Aires. Hubo un tiempo en que administrar este municipio era simplemente cuidar la hacienda y los intereses de los terratenientes del lugar. El municipio de La Matanza, el partido de La Matanza en realidad, nace en 1778, 2 años después de creado el Virreinato del Río de la Plata. Nace a partir de que el virrey Cisneros decide organizar las jurisdicciones de la campaña. Entonces va a nombrar para los distintos lugares alcaldes de hermandad. El primer alcalde fue Juan Manuel Echevarri, que se nombró al mismo tiempo, uno para aquí y uno para Morón. Esos alcaldes de hermandad cumplían funciones de justicia y de policía. Cuando en el país impera la generación del 80, todo lo que es la aristocracia del país que toma el poder son los que ocupan los cargos más importantes. La Matanza no escapa a eso y la familia Ramos Mejía tiene un rol central en esto. Y uno de sus descendientes, Agustín de Lía, es uno de los intendentes que ya en el siglo XX que impulsa lo que podría ser un primer proceso de industrialización en Matanza. Y hasta instala en Ramos Mejía una usina para impulsar esas industrias. Lentamente se va construyendo una serie de pequeñas industrias que son, podríamos decir, auxiliares de estas industrias textiles que aparecen y comienza el lento camino que años más tarde va a convertir a La Matanza en un importante polo industrial, pero ya estaríamos hablando allí de la llegada del peronismo, que realmente convirtió a La Matanza en algo completamente distinto para nunca más volver a ser lo que era antes. Periférico y muchas veces marginado, este distrito debió sufrir años de postergaciones y abandono. Desde mediados de la década de 1950 y hasta entrado el siglo XXI, La Matanza quedó librada a su suerte, sufriendo la ausencia del Estado y languideciendo sin políticas públicas que hicieran frente a las necesidades que surgían de su irrefrenable expansión territorial y demográfica. La Matanza ha tenido el mismo avance o el mismo retroceso que ha tenido la Argentina en los últimos 40 años de historia, ¿no? En los 70, en los 80,
donde más que nada en los 70 ha tenido ese avance de dimensión demográfica, ¿no? En los últimos 40 años La Matanza, sacando los últimos 10, ha tenido no sé si un castigo, pero sí ha sido olvidada. Hay datos concretos que determinan este olvido. Por ejemplo, La Matanza no tenía un hospital. El hospital Paroicien, que está en la Ruta 3, que durante años se inundó encima, fue creado en 1971, hospital con la cantidad de población que ya sí tenía La Matanza, ante la hipótesis de conflicto con Chile, ¿no? Que se le hizo inclusive un helipuerto porque creían que allí podrían bajarse los helicópteros que trajeran heridas. No se atendió la salud, no se atendió la escolaridad de la gente, no había accesos en las calles, salvo la Ruta 3, que siempre fue considerada como la columna vertebral del partido, pero tampoco era una cosa angosta, tampoco reunía las condiciones como para favorecer la comunicación entre todas las personas. Era muy difícil vivir en La Matanza, muy difícil, porque no había servicios esenciales y no llegaban. ¿Cómo se arreglaron los vecinos? Autogestionando, demandando, haciendo sociedades de fomento, donde todas las necesidades partían de allí. Tantos años en la desatención política afectaron a La Matanza en múltiples niveles, sociales, económicos, de infraestructura. Pero hay uno que no es menor: las falencias en la formación de funcionarios públicos capaces de llevar adelante la administración del distrito más complejo del Gran Buenos Aires. La historia ha ido demostrando que las necesidades se han ido modificando, las demandas tienen que ver con otras necesidades concretas y la capacidad técnico-operativa muchas veces ha quedado burocratizada en procesos administrativos. Gracias a Dios, la existencia de universidades en el conurbano, en nuestro caso particular, la Universidad de La Matanza, es quien está realizando mucho aporte a esta capacitación. Pero lo importante me parece que es poder rescatar la necesidad de que no sea una capacitación solamente técnica, porque si no transformamos los ámbitos de gestión en tecnicismo burocratizado, sino que fundamentalmente no tenemos que seguir reproduciendo algunos contextos históricos que nos han vendido, en donde nos implicaban que la técnica iba por un lado y la política iba por el otro. Lo técnico-político o lo político-técnico necesariamente tienen que estar entrelazados, entrecruzados, con lo cual pensar una capacitación no es necesariamente en aquellas herramientas de la burocratización de la planta estatal, sino también poder pensar en formación de cuadros políticos, técnicos políticos que puedan estar en la gestión brindando sus capacidades para la resolución de las necesidades. La mayor dificultad, me parece, a mi criterio, por lo menos yo a través de mis investigaciones, ha sido siempre que no hay equipos altamente capacitados en las distintas áreas. Se ha intentado muchas veces, pero bueno, después las cuestiones que tienen que ver con la política de cada día hacen que esto no se concrete. Y se necesita cada vez más en este mundo altamente globalizado y con tantos desafíos, se necesita que las personas puedan responder, puedan traducir para el partido cuestiones que en otros lados ya se solucionan. O sea que creo que la capacitación de los equipos de gestión es un tema a abordar. Y como desafío es hacerlo. 2 millones de habitantes, 325 kilómetros cuadrados de superficie y urgencias sociales desatendidas durante décadas son algunos de los factores que deben enfrentar quienes administran todos los días La Matanza. Una tarea que implica estrategias para poner en primer plano las necesidades concretas de los matanceros.
el Estado local, el Estado municipal, en la figura del intendente, es quien recibe toda la demanda y toda la presentación de los distintos problemas sociales. Es un desafío para el funcionario poder incorporar esta lógica, porque la práctica más sencilla es desligar responsabilidades y decir esto corresponde al Estado provincial o al Estado nacional. El desafío de pensar una construcción de una política pública integral que dé resolución a las distintas problemáticas, es necesario que el funcionario se piense desde esta lógica. Es necesario profundizar los procesos de descentralización que acerquen el Estado al vecino. Pero poder pensar en descentralización y no en desconcentración, como hemos tenido allá por los años 90. Se transferían las funciones y las responsabilidades y no transferían los recursos. Eso es desconcentración. Descentralizar implica justamente transferir los recursos cercanos al vecino, pero también me parece que es fundamental incorporar la noción de la participación del vecino. El vecino debe participar sí o sí en los procesos de toma de decisiones. Nosotros no podíamos llegar a un barrio a hablar de la problemática del agua cuando también teníamos problemática de inundación, problemática de salud, problemática de luminarias. Entonces sí pudimos empezar a desarrollar junto con este programa articulación en las áreas de salud, educación y obras públicas para ir desarrollando distintos tipos de herramientas y de programas para ir empezando a que ese Estado tan ausente en tanto tiempo empiece a tener esa presencia, pero una presencia no figurativa, sino una presencia activa. En todo proceso de gestión es central el tema de la obtención y asignación de los recursos. En el caso de La Matanza, el desafío surge de administrar estructuras con magnitudes propias de una provincia, contando con un presupuesto de dimensiones municipales. En el 2013 aprobamos el presupuesto y fue de 2.070 millones aproximadamente. Le correspondería a cada ciudadano matancero aproximadamente 1.165 pesos por habitante en forma anual. En los discursos, cuando hablamos de presupuesto y de rendición, sí, tengo que decir las cifras, porque hay que decirlas, están, pero lo bueno es lo que representan esas cifras, ¿sí? Y estamos de pronto en la inauguración de una obra hidráulica, pero también estamos en un operativo de vacunación y también estamos en un mega recital, compartiendo alegría, compartiendo mejor salud para la gente, compartiendo mejor calidad de vida para nuestros pobladores. Nosotros veníamos de una situación de una crisis muy grande a nivel social, cultural, económica, con lo cual la demanda prácticamente estaba centralizada en la respuesta de las necesidades más básicas, específicamente pensando en la alimentación. El segundo cordón, altamente industrializado, en la década del 90 han cerrado todas las empresas, con lo cual la demanda en función a la pérdida del empleo y a la pérdida de la capacidad de poder subsistir estaba muy centralizada allí. A lo largo del tiempo estas demandas van siendo satisfechas y van apareciendo otras demandas que tienen que ver más con derechos de segunda generación. Hoy podemos estar pensando en demandas de las características más vinculadas a la violencia doméstica, al consumo de sustancias o las demandas sociales vinculadas al tema hidráulico o al tema del transporte. La
323 kilómetros cuadrados. Y, por supuesto, esto que es como una provincia, hay que gestionarlo con un presupuesto que es de un municipio. Y que hasta el censo del 2010 no tenía ni siquiera la cantidad de habitantes adecuados para conseguir la coparticipación federal. Hay que pensar que La Matanza es 6 veces más grande que su vecino partido de Morón. Por eso también a través del tiempo, históricamente, se ha querido dividir. Pero esa división, esas divisiones, a medida que nosotros las estudiamos, han carecido de solidaridad, porque en realidad los sectores de más alto poder adquisitivo han querido deshacerse de los de menores posibilidades económicas. Y esto no sería ni justo ni solidario. En realidad, uno espera que cuando sigamos estudiando historia nosotros veamos que esta realidad se cambia definitivamente y que este municipio se puede gestionar desde posibilidades reales y que respondan a las cuestiones concretas con las que se enfrenta. O sea, si es grande como una provincia, si tiene población como una provincia, debe tener presupuestos como una provincia y funcionarios capaces de gestionar una provincia. Cada definición cotidiana de los funcionarios municipales, cada proyecto y cada planificación van edificando una política pública, un determinado modo de transformar la vida de los vecinos. Pero además, cada decisión se apoya en una forma de concebir el Estado y la relación entre los ciudadanos, su país, su provincia y su municipio. En el caso de las obras de agua potable, fue necesario empezar donde los lugares más humildes de La Matanza, las veras de los arroyos, donde seguíamos teniendo problemas con las enfermedades hídricas, en este caso la hepatitis, y teníamos que empezar a tomar decisiones, teniendo en cuenta que también había poblaciones urbanas muy grandes, consolidadas desde hace tanto tiempo, y que capaz que no podían entender de que como asentamientos que habían sido recientes, podían tener la posibilidad de tener el acceso a un servicio universal como es el agua potable. En este caso, estamos en el Nicol, un barrio creado en el año 1997. Nicol es ni colectivo ni colegios, y que entendiendo también la problemática que ha tenido el Nicol en el largo de su historia, en ese contexto nosotros al barrio Nicol, como a tantos otros barrios, lo hemos puesto la voluntad de poder llegar con los recursos necesarios y reales que necesitaba tener esta población. Muchas veces las ideas se han condensado a lo largo de la historia en distintos marcos normativos, sea una ley, sea un decreto, una ordenanza municipal. Pero estas leyes, si no se traducen en prácticas concretas y reales, con un anclaje territorial muy fuerte, corremos riesgo de que queden vacías de contenido. Esto, a mi entender, tiene que ver con un marco netamente ideológico que hace a una política de gestión. Y cuando vos te das cuenta que hay problemas concretos y que vos simplemente sos un nexo de poder dar una solución concreta, ¿no? Pensar la gestión de una política pública que incluya al otro y que genere esta participación con anclaje territorial tiene que ver con el mundo de las ideas, y a mí en lo personal me da la posibilidad de poder trabajar en La Matanza, llevar esto al plano real y concreto para poder trabajar con los vecinos en un proceso de transformación diferente. Mucho territorio y recursos insuficientes. Una enorme población y dificultades para capacitar funcionarios. Demandas urgentes y una estructura limitada para resolverlas. Gestionar La Matanza es un desafío permanente,
un reto cotidiano para todos aquellos que tienen responsabilidades políticas, técnicas o académicas en el distrito más poblado y extenso del conurbano. Las decisiones que toman no tienen un impacto menor. Cada paso que dan incide sobre las vidas y los sueños de 2 millones de matanceros.